versículo 28. Oh, gracias. Marcos 13, del verso 28 al 37. Muchos están disfrutando de este fin de semana largo. Algunos creo que se han ido para las playas allí de California. Y también para alimentar a los mosquitos que por allá andan. Todavía, gracias a Dios, que ya pasé la peor parte de 2 semanas con estas picaduras. Ustedes no saben, esos mosquitos son radioactivos, mutantes. Les tengo mi respeto, así que la próxima vez que vaya a California me voy con una caparazón de hierro en todo el cuerpo, cuestión de que no lleguen hasta mis piernas. Dicen, en carne argentina está rico el asado, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Este mensaje para mí es algo que vamos a ver que es inconfundible, es un mandato inconfundible, es una porción muy pero muy clara que el Señor presenta en cuanto a los últimos tiempos. Quiero que entiendan que la escatología o el estudio de lo que es Dios en cuanto a los últimos tiempos no es difícil de entender si aplicamos los principios de interpretación escatológica. Y cuando hablamos de eso, vamos a ver una buena ilustración en esta noche a lo que quiero decir. Es interesante de notar en estos últimos tiempos cómo institutos, seminarios que dicen ser cristianos niegan la segunda venida de Cristo Jesús. Enseñan que Jesús no va a venir de nuevo. O tenemos a pastores que, como tienen miedo de este tema, pues no lo predican. No quieren meterse en una camisa de 11 varas y echar a perder el mensaje de Dios. Algunos tienen miedo, otros exageran o sacan la palabra del Señor fuera completamente de su contexto. Para darles una idea, por ejemplo, Al Lindsey, en los años 80, para él, el Señor él había dicho esta generación y estaba hablando de que según los cálculos de él, por ejemplo, Israel fue constituida una nación en el 48, lo cual quiere decir que esta generación, 40 años después, 1988, y el Señor venía. Bueno, ya pasaron varios años y el Señor no vino. Y por eso es que vemos que quieren crear lo que es un falso sentimiento en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesús al exagerar ciertos pasajes de las Escrituras. Pero le voy a decir que no es difícil si aplicamos una buena exégesis. Exégesis simplemente es una buena investigación en cuanto e interpretación correcta de la palabra por medio de lo que es la disciplina en hacer preguntas correctas, que nos van a llevar a pensar bien, de que nos va a llevar a unir las Escrituras desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Incluso el Señor Jesucristo, si ustedes se acuerdan allí en el Apocalipsis, el Señor nos invita a leer y a estar empapados en el asunto de los últimos tiempos. ¿Se acuerdan en Apocalipsis cuando dijo, bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía? Así que al entenderla correctamente vamos a ser bendecidos. Para una iglesia que entienda bien lo que dice las Escrituras, va a estar bien orientada en cuanto a los últimos tiempos. Algunas partes yo creo que no la vamos a poder entender, sobre todo en Escrituras. Hay algunos que tratan de forzar ciertas cosas. Un ejemplo que les quiero decir es los 2 testigos de Apocalipsis, que algunos dicen que es Moisés, otro que es Moisés y Elías. Pero ¿saben qué? No tenemos los nombres, no sabemos quiénes son. Son nada más que especulaciones que nosotros podemos llegar a tener en cuanto a la identidad de estos 2 testigos. Ahora,
los que estén en ese tiempo se van a dar cuenta quiénes son. Se van a dar cuenta quiénes son. Y lo que es claro y seguro en cuanto al fin de los tiempos es lo siguiente. Podemos estar seguros en cuanto a lo que vamos a decir. El fin de los pecadores, fin de Satanás, fin de los demonios. Vamos a ver que fin del anticristo, la bestia, fin del falso profeta, el fin de este mundo, no como se lo imaginan, que un meteoro, algunos están diciendo que viene un meteoro camino a la tierra que nos va a destruir, y etcétera, etcétera. La palabra de Dios no nos dice nada absolutamente de eso, es bien clara de que van a venir cielos nuevos, tierra nueva, después del juicio final y después de lo que es el milenio. Y este ejemplo que vamos a leer en la noche de hoy es el día miércoles. Tenemos que entender que el Señor Jesucristo en la noche del miércoles, antes de que lo crucificaran allí el día viernes, en esa semana de la Pascua, el jueves van a tener la cena, tienen la cena, están hablando sobre cosas que el Señor dice de servir y la unidad que tiene que haber y el Espíritu Santo que venía en camino. El viernes el Señor Jesucristo iba a ser crucificado, pero este miércoles, donde vamos a estar enfocados nosotros en la noche de hoy, el Señor estaba cenando y después se va al Monte de los Olivos. Se traslada al Monte de los Olivos, que está prácticamente como a 20 minutos de caminar de donde estaban, de Jerusalén, hacia el Monte de los Olivos. Así que vemos, por ejemplo, del versículo 1 del capítulo 13, cuando dice saliendo Jesús del templo, y luego en el versículo 3 dice y se sentó en el Monte de los Olivos. Entre esos dos versículos vemos como media hora de transcurso en el tiempo. Y vemos que el Señor se sienta allí en el monte y empieza a explicar aquello que tiene que ver con los últimos tiempos. Ahora, vamos a ver en primer lugar el versículo 1 y 2. Vamos a estar enfocados versículos 24 al 37, pero vamos a dirigirnos al versículo 1 y 2 porque nos va a dar la introducción a esta serie de mensajes que vamos a tener los domingos en la noche. El versículo 1 a 2 dice esto: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, vamos a ver aquí, está hablando el Señor Jesús del templo. Para los discípulos ese templo era una cosa increíble, era maravillosa. Es más, se considera que ese tiempo era una de las 7 maravillas en el tiempo cuando el Señor Jesucristo estaba. Habían tardado prácticamente como 50 años en lo que respecta la construcción, la llenaron de oro, era una cosa impresionante el templo, hasta que gente de otros países venían para ver ese templo. Y esta profecía fue dada en abril del año 30 después de Cristo y se cumple exactamente 40 años después. En el año 70 vemos que ese juicio cae sobre la nación de Israel, cae sobre la ciudad en Jerusalén, y el templo es solamente la previa del juicio más severo que viene en camino en los últimos tiempos. Pues fíjense en que los discípulos, por el otro lado, saben que el Sanedrín quiere matar al Señor. El Señor Jesucristo en 3 ocasiones está compartiendo: voy a morir, voy para Jerusalén, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Y entonces encontramos aquí que ellos estaban enfocados. Yo quiero que podamos entender un poquitito cuando vemos lo del templo. Están admirando ese edificio. Están enfocados en lo que es la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, afanados en lo que respecta cuándo iba el Señor Jesús a establecer su reino. Porque si ustedes notan, por ejemplo, en el versículo número 4, le están diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y vean, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando que el Señor Jesucristo ejerciera lo que es ese título de Mesías. ¿Me entienden? Ellos estaban enfocados que el reino se iba a establecer allí.
Y para poder entender un poquitito la historia, tenemos que regresarnos al año número 70. En ese año, Tito, que era general del ejército de Roma, viene a Jerusalén y estuvo desde febrero hasta agosto sitiando la ciudad porque se le estaba haciendo difícil poder meterse y poder conquistar a Israel. Ofrecieron una resistencia tremenda, de tal manera que tardaron todos esos meses. Pero cuando llega el momento que se introduce, prende fuego al templo, mis hermanos, y el fuego dice que fue tan intenso que se corrió por toda la ciudad de Jerusalén. Y estoy hablando en historia. En ese momento la destrucción fue tan completa, nos dicen los historiadores y sobre todo Josefo, que casi todos los habitantes en Israel fueron puestos a muerte. Fue una carnicería lo que sucedió en el año 70. ¿Por qué? Porque Josefo dice que los niños, mujeres, ancianos, hombres, fueron todos descuartizados. Dice que los cortaron en pedazos y los dejaron en la carne para que todo el mundo viera que ofrecer resistencia a Roma le iba a costar muchísimo. Ahora, de allí en adelante, lo que respecta desde el 70 en adelante, Israel, o más que nada Jerusalén, fue conquistada varias veces, en varias ocasiones. Está por allí, por el año 614, el imperio sasánida. Ustedes preguntarán qué quiere decir eso, busquen en los diccionarios, le va a decir allí. Después pasa por las cruzadas, después pasa por el imperio otomano o turco, allí en 1299. Pero lo que es más importante de todo esto, en lo que respecta a la conquista, es el año 687. Porque en el año 687, entre el 687 y 691, algo increíble sucede allí en Jerusalén. No hay templo, está destruido completamente, no hay rastro del templo, y entonces lo que es el califa al-Malik construye lo que hoy en día tenemos nosotros como la mezquita de Al-Aqsa, o Domo de la Roca, o Mezquita de la Roca. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque allí es donde Mahoma, supuestamente, y esto es algo increíble, porque la historia dice que Mahoma murió en Medina, allí en Arabia, en el año 632, y sin embargo dicen que en Jerusalén, escuchen esto, porque ustedes tienen que ver un poquitito los tiempos en que nosotros estamos viviendo. ¿Y por qué menciono esto? Porque dicen que Mahoma en Jerusalén, donde estaba esta mezquita, asciende en un caballo blanco al cielo y es recibido en el cielo. Este lugar es un lugar sumamente, pero ¿cómo les puedo decir? El centro, uno de los centros, hay como 3 centros, puntos religiosos que tienen los musulmanes. Y solamente son 35 acres que, mis hermanos, son los más importantes en la tierra, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué digo esto? Es el más controversial, es el más peligroso que existe. Tal es así que las Naciones Unidas, les quiero decir una cosa, las Naciones Unidas en el día de hoy no reconocen a Jerusalén como la capital de Israel. ¿Sabían ustedes eso? Por eso tienen todas las embajadas localizadas en Tel Aviv. Para ellos, para las Naciones Unidas y el resto del mundo, Tel Aviv es la capital de Israel. Los israelitas dicen que es Jerusalén, pero ¿saben qué? Ante el mundo, Jerusalén no le pertenece todavía a Israel. Ahora, esto es algo increíble. Es increíble porque en 1967 ocurre lo que es la Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días. En 6 días Israel, esto fue una cosa increíble. Aquellos que han leído ese libro se los recomiendo porque es una cosa increíble cómo Israel salió de un sofoque de ser exterminado como nación. Mis hermanos, cosas increíbles sucedieron en esa guerra. Soldados árabes que dicen que veían hombres de vestiduras blancas protegiendo a los soldados israelitas. Todo eso documentado en esos libros, una cosa impresionante. Pero Dios estaba detrás de esta nación. ¿Y por qué en 1967 es importante? Porque allí hay lo que es el ministro de
de Defensa, Moshe Dayan,